Amén. Una vez más, vamos también al discipulado. Amén. Gloria a Dios. Por la fe, acá hay 200 también personas sentadas, ¿no?, para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada una de semana vale por 100, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y también los que van a ver este video van a ser bendecidos. Amén. Bueno, ahora sí, luego que hemos clamado y orado por todos ustedes, los que se contactan vía Face y también mis contactos, y los videos que están en las redes, gloria a Dios, y por todas las almas que conocemos, ¿no? Y por todos los evangelizados, amén. Vamos también al tema en este caso, en el don, acerca del don de interpretación de lenguas, amén. Vamos a ver los casos en el libro de 1 Corintios 14:13. ¿Ya? 14:13. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ahí está. Dice ahí, en el nombre de Jesús, dice: por lo tanto, el que habla en lengua extraña, dice, pida en oración poder interpretarla. Amén. Gloria a Dios. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Está ahí, ¿no? Amén. Ya. Vemos acá a Dios que, ¿no?, Pablo aconseja, ¿no?, que aquel que habla en lengua extraña pida, ¿no?, a Dios, ¿no?, por supuesto, poder interpretarla o poder entender lo que uno está hablando en lengua. ¿Ya? Y esa lengua, por supuesto, a Dios, ¿quién nos da? Dios. O sea, esta lengua no es que yo me copio o aprendo de tal persona o de tal, ¿no?, idioma en sí, no, sino que el mismo Dios nos da esa lengua por la cual hay cristianos que hablan lenguas. Entonces Pablo recomienda que hay que, como se dice, entender que estamos hablando, o que Dios nos dé la interpretación de la lengua en la cual uno está hablando en lengua. Amén. ¿Es su nombre? Gloria a Dios. Ya, si bien es cierto, en el libro de Hechos 2, ¿no?, cuando en el Pentecostés, ¿no?, dice que estaban reunidos ahí los judíos de diferentes naciones y oyeron hablar a los judíos de ese lugar, que estaban hablando en idiomas, ¿no?, que ellos entendían, ¿no?, de Ponto, árabe, ¿no?, y tantos idiomas ahí, como 14 idiomas que ellos comenzaron a hablar. Y que ellos entendieron es que ellos se convirtieron a Cristo. Cuando Pedro evangelizó, se convirtieron, creo que 3,000, ¿no? 3,000 se convirtieron a Cristo. O sea, ahí también vemos también que Dios les habla a ese pueblo, en este caso, en sus diferentes idiomas. O sea, los que estaban profetizando idiomas que ellos entendían. 14 idiomas. Y se convirtieron como 3,000 en Hechos 2, ¿no?, más adelante, ¿ven? Porque ellos interpretaron que su idioma que ellos estaban hablando era el idioma de ellos, cosa que ellos no lo habían aprendido, pero Dios les dio a los judíos locales hablar lenguas, y la masa, como 3,000, se convirtieron a Cristo. ¿Ya? Entonces eso pasó en este caso en Hechos 2. Ellos entendieron o interpretaron que era su lengua materna, que los judíos locales en Jerusalén, ¿no?, en este caso ahí en Hechos 2, estaban hablando, y ellos lo comprendieron, por eso que se convirtieron a Cristo. ¿Ya? Vamos también a Dios en el libro de 1 Pedro, a Dios. 1 Pedro 4:10. Ya, dice 4:10. Dice ahí: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Amén?
¿Su nombre? Gloria a O Dios. sea, está diciendo en este caso, 1 Pedro, el don que yo he recibido, que hice, úsalo en bien de tu prójimo o al servicio de tu prójimo. En este caso, como también estamos citando el don entre los demás dones, o dones ministeriales o dones espirituales o dones de servicio, en este caso el don de interpretación de lenguas. Amén. Perdón. En la clase pasada, por ejemplo, habíamos contado un testimonio, no sé si usted recordará. Al libro vino un judío, ¿ya? Y como el judío pues no cree en Jesucristo como el Mesías, ¿no? Gran parte de los judíos, por supuesto. Este judío vino de Israel acá a Lima, ¿no? A hacer turismo. Y se le ocurrió pasar por la puerta de una iglesia evangélica. Pero él y fue a la iglesia evangélica a la puerta, o sea, de lejos, no mirar nomás cómo hacían su ceremonia ahí en la iglesia evangélica. Pero ese judío no vino con la intención de querer saber de Cristo, nada. Como dicen por ahí vulgarmente, vino como sapo. Ver nomás qué cosa habla, qué dice, ¿no? Todo, y el judío cuando miraba todo ese alboroto, ¿no? Era un escándalo, un desorden, bueno, en fin. Y cuando y un momento que estaban orando, ahí así como nosotros estamos orando, ¿no? Hace un poco como nosotros estamos orando, y sí, estaban orando, dice, hablando lenguas, todo, y ahí comenzaron a profetizar. Entonces es ahí cuando uno de los que estaba profetizando comenzó a profetizar, pero en lengua aramea. O sea, es como es su lengua materna de ellos. Porque ellos hablan el arameo o el hebreo, o en este caso creo que el hebreo moderno, no hablan ellos, ¿no? En este caso, el hebreo moderno. Entonces, este judío que estaba escuchando ahí, el que estaba profetizando, le había hecho toda su vida. Y le había hecho sentir que era un pecador, aunque su fe descansaba en Moshe o Moisés, pero le hacía ver que era un pecador a este judío. Y es ahí cuando este judío, su testimonio cuenta, dice que pasó al frente y se arrepintió. Gloria a Dios. ¿Ya? Es como que Hechos 2, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Esa profecía le estaba hablando a él y él interpretaba, ¿no? El idioma que estaba hablando, que estaba profetizando era una lengua que él entendía, el arameo. Y se arrepintió este judío. ¿Es su nombre? Gloria a Dios. ¿Ya? Otro caso que escuché, ¿no? Eso usted lo escuchó y se ha enterado usted. Cuando se fue el pastor Benito, el pastor Ramón, ¿no? Pastor Genaro, que fueron creo que a la sierra, creo que una campaña, un aniversario. No sé si ustedes se escuchaban. Que el pastor Ramón estaba profetizando o estaba hablando lengua, pero en quechua. Gloria a Dios, sí. Escuchen. ¿Está escuchando, no? ¿Está escuchando, no? Y estaba hablando lenguas en quechua. Pastor Ramón pues no habla quechua. Si el pastor hablaría quechua, pero hablaría un idioma sería de chincha, pero no de la tierra, ¿no? Porque es moreno, el pastor, pues, ¿no? Entonces comenzó a hablar en lengua en quechua. Y según me cuenta el pastor Genaro, el pastor dice que los hermanos estaban llorando, ¿no? Ahí en la zona, con el pueblo de quechua, ¿no? Los quechuanos estaban llorando. Pues. ¿Qué cosa Dios habrá hablado por boca del pastor? No sabemos, ¿no? Me hubiera gustado preguntarle, o que ellos le preguntaran qué cosa ha hablado, ¿sí o no? Eso queda como se dice en el Señor y pastor Ramón y, ¿no? Los hermanos quechuanos, ¿no? Pienso que ellos estaban llorando. Gloria a Dios. Seguro le habrá dicho, ¿no? Hijos míos, soy con ustedes, ¿no? No duden, yo soy contigo, no siempre, las 24 del día, hijo. Pienso yo, pues ellos se quebrantaron, pues, ¿no? ¿Cuándo una persona se quebranta? Cuando hay algo muy íntimo, hay algo que toca la parte más sensible, ¿no? de tu alma, ¿no? Por eso uno llora, por ejemplo, uno no va a llorar por las puras, ¿no? Y eso es lo que escuché yo del caso del pastor Ramón, ¿no? Acá local, ¿no? Que fue allá y comenzó a hablar en quechua. Y los quechuahablantes hermanos allá de la parte sierra
comenzaron a quebrantarse. Porque ellos interpretaron lo que el pastor Ramón estaba hablando en quechua. Ojo, que el pastor Ramón no llevó curso de quechua, para la grabación. O sea que no hablaba quechua. No. Él no habla quechua, él no habla. No. Sí. No, que ya ¿Se dan cuenta? Dios me hace ver pues, cómo está el pueblo y vení, habla en quechua. Amén. Así es. Sí. Ahora, Hablan en quechua como el pastor Benito, pastor Genaro no habla. Pero Dios, a través de la profecía, le puede hablar al pueblo. ¿No? sí, así pasó. Así pasó. Amén. Ahora, nosotros también, como dice Pablo, ¿no? Si nosotros hablamos lengua, en este caso, en lo personal, lo que hablamos lengua, tenemos que decir, Señor, ¿qué estoy hablando? Eso tenemos que pedir interpretación, lo que hablamos lengua. Por ejemplo, en mi caso, yo analizándome, ¿no? Como leí esa palabra, estaba estudiando hace tiempo, dije, ¿qué estoy hablando, verdad? Hablando lengua. Yo analizando en mi caso mío, estoy diciendo, ¿no? En lengua, ¿no? Que tú eres Dios poderoso, Dios grande. Ahí empieza yo mi lengua, lo que yo entiendo, digo. Dios poderoso, Dios grande. ¿Ya? Para ti no hay nada imposible, Dios maravilloso. Entonces, así yo pienso en lo que yo entiendo en la lengua. Pero de ahí ya es otra cosa ya. Haz la obra del Señor en cada persona, en la iglesia, haz un milagro, una sanidad, Señor, lo que necesitan. De ahí ya. Entonces hay que pedir, como dice, la interpretación de lo que estamos hablando. Y por supuesto, si le pedimos a Dios, Dios nos va a dar la interpretación de la lengua que estamos hablando. Porque nos pueden preguntar, ¿sí o no? ¿Qué le vamos a decir? Entonces, mejor es, como dice, pedir, Señor, ¿qué estoy hablando? Y Dios nos va a dar entendimiento o interpretación de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, vemos acá a Dios que, a Dios en lo que es lenguas, en este caso, gloria a Dios, es un don a Dios que también es importante, gloria a Dios, pero que de repente muy poco hemos visto acá. Muy poco, pero sí ha habido a Dios, no sé, creo que en el tiempo del pastor Benito, sí, cuando estábamos todavía de Rudy, creo que ahí, no sé quién interpretó lenguas ahí, no me recuerdo, pero había uno que había interpretado la lengua que estaba profetizando. No me recuerdo bien, pero sí hubo quien interpretó lenguas, pero no le presté atención a lo que habló. A ver. Ese día cuando estábamos con el pastor en oración. Ah, no me acuerdo. Vos, ya. Pastor Benito. Ya. Estábamos orando, pero en eso el pastor dice, alguien creo va a profetizar, o cuando yo estoy hablando de lenguas, Ya. el Señor les va a hablar en este momento en lenguas. Yo voy a interpretar lo que está diciendo la hermana. ¿Qué dijo eso? Yo escuché al pastor Benito decía. Ah, ya. Y cuando yo hablaba, estaba profetizando en lengua. Ya. En lengua. Todas las lenguas, sí. ¿no? Ya. Y el pastor decía, Dios dice, así ve, yo estoy con vosotros, con ustedes, yo les amo. Pero él estaba interpretando lo que yo hablaba en lenguas. Pero yo me acuerdo cuando estaba hablando profesor lengua, yo lloraba mucho. Ya. Había sido tocada por el Señor. Él estaba hablando a través de mí, pero en lenguas. Y pastor dije, yo voy a interpretar. Ah, ya ves. Entonces el pastor estaba interpretando, ¿qué está diciendo? Yo estoy con vosotros, hijos. O sea, la hermana dice que estaba hablando lenguas y el pastor Benito estaba interpretando, ¿no? En esa oportunidad, ¿no? Entonces él estaba interpretando. Bueno, entonces son casos, digamos, pareciendo particulares, ¿no? Muy poco, digamos, en este caso, pero que Dios hay que cultivar más en todo caso, en este caso, Dios, nosotros entender lo que estamos hablando en lenguas y que Dios también nos dé, también, como dice, el discernimiento, ¿no? En este caso, ¿no? O la interpretación en este caso, de entender la lengua de lo que uno está hablando de otra persona. Amén. Entonces eso hay que hacer. Había también un testimonio. Ya, sí, me acordé.
La hermana estaba, en un caso una hermana que estaba hablando en lenguas, ¿no? Y gloria a Dios, y también el otro hermano estaba hablando en lenguas, o sea, había en la iglesia, estaba hablando en lenguas varios hermanos. Y cuando la hermana cuenta su testimonio, cuando estaba hablando en lenguas, dice que ella comenzó a entender la lengua que estaba hablando el hermano que estaba más allá. Es como acá, nosotros podemos orar, hemos hablado en lenguas todo, pero en el caso de ellos dice que la hermana estaba por acá, el hermano estaba por allá. Dice que como todos hablaban lenguas, en este caso Dios le había dado a la hermana la capacidad de interpretar lo que el joven de allá estaba hablando en lenguas. ¿Ya? ¿Y sabes qué estaba diciendo? Dice, cuando testimonio la hermana, ahí está en YouTube. Dice que el joven estaba orando así, mira, en lenguas, ¿ah? Señor, líbrame de la confusión. Líbrame de estos demonios, estaba hablando, pero en lengua. ¿Está escuchando? Pero dice que Dios le dio el entendimiento o la interpretación de lo que el joven estaba hablando en lenguas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se cumple la palabra cuando dice, ¿no? El que habla lenguas extrañas, que dice en Corintios, asimismo se edifica, asimismo se construye o se libera, podemos decir, ¿no? Entonces él oraba así en lenguas que entendía la joven. Él decía, Señor, líbrame de la confusión, ¿no? Hablando en lenguas, ¿no? Y líbrame de los demonios, estaba hablando en lenguas. Entonces ahí se cumple la palabra, que habla lenguas extrañas, así mismo se edifica, yo sé de paso. Pero la hermana interpretaba lo que el joven estaba hablando en lenguas. ¿Amén? Entonces, ¿es una bendición también interpretar lenguas? Por supuesto que sí. ¿Y a su nombre? ¿Ya? Otro caso, este caso ya es contrario. Dice que un día, eso es lo que conté la vez pasada, bueno, hace tiempo, perdón, había entrado un espía de una bruja, o de un brujo, perdón. Había enviado a una iglesia y ese espía era como un hermano, ¿no? Andaba con su Biblia y todo, y se esmeraba en los cultos. Venía al culto temprano, apoyaba a la iglesia, ya, y tanto era su esmero que había llegado a ser, como se dice ya, líder. ¿Escuchando? Y como líder llegaba ya incluso ya a orar. Al frente a orar, miren, y dice que cuando entraban a orar y nadie se había percatado de nada, luego ya miraban, mira acá por favor, luego ya miraban que la iglesia, algunos hermanos se estaban dejando de congregar. Mira. ¿Y qué pasaba? Dice que la joven llegó hasta incluso a hablar lenguas. Miren, pero las lenguas que esa joven estaba hablando no eran lenguas de Dios, eran lenguas de abajo. ¿Ya? Y cuando se dieron cuenta de eso, el mismo Señor, como diciendo, ahí como que le prendió el foco ahí al pastor o a otro líder, ¿no? O es como que gritaba a la oreja y escucha, orejón. Y dice que la lengua que estaba hablando esa hermana, ¿no? Entre comillas, estaba maldiciendo la iglesia. ¿No están acá? ¿Ya? Dicho sea de paso, por eso como dice, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Probar los espíritus si son de Dios, o de la carne, o del diablo, en este caso diríamos, ¿no? Que estaba afectando. Entonces cuando el pastor entendió que esa joven estaba hablando una lengua satánica, ya los llamaron a un costado. Pare usted, por favor. Lo pararon ahí y ya, por favor, tome asiento. De ahí ya pues tuvieron que arreglar el asunto. ¿Amén? Entonces, dicho sea de paso, el interpretar lenguas
también tiene la capacidad de interpretar lenguas, si la lengua es de Dios o la lengua es de las tinieblas. ¿Es un hombre? Ya, otro caso, otro testimonio. Hay un pastor que fue llevado, como dice, allá al África. ¿Ya? Una campaña ahí. ¿Ya? Y ahí también hay brujos que tienen pacto con el diablo. Ya, esos brujos sanan, liberan, hacen también milagros, ¿no? Miren por favor. Satanás también tiene los 5 ministerios. Satanás también copia también los dones del Señor, porque siempre él ha sido un usurpador. Entonces cuando estaba ahí, ¿cómo se llama? Este pastor dice que había una confrontación. El pastor con el brujo, un brujo mayor. Y dice que llegó un momento que este brujo hablaba lenguas. ¿Ya? Pero era una lengua del infierno. Y dice que él entendía que esas lenguas que le estaba diciendo, dice que estaba maldiciendo al pastor. ¿Están acá? Estaba maldiciendo, pero en lenguas. O sea, no era digamos, su idioma ¿no? de ese señor del Congo, no. Era una lengua satánica, dice. Pero que el Señor le dio la capacidad de interpretar lo que ese brujo le estaba diciendo en lengua extraña. ¿Amén? Entonces también Dios también nos da también la interpretación. En este caso diríamos también que lo que la lengua de las tinieblas puede estar hablando contra nosotros, ¿no? Entonces en este caso también trabaja también el don de discernimiento o conocimiento. En este caso también trabaja de la mano cuando es una lengua del infierno. Bueno, entonces gloria a Dios. Eso como se llama lo que vemos en este caso acerca del don de lenguas, interpretación de lenguas. Hay que pedir a Dios que interpretar lo que estamos hablando, ¿no? Para poder entender cuando nos pregunten qué hablamos. Y otro, en este caso también, cuando alguien habla lenguas y quiere que sea, o así nos inviten en otro lugar a predicar y alguien habla lenguas, que Dios nos dé la capacidad de interpretar la lengua que está hablando tal persona, sea quien sea. Si es de Dios, poder entender lo que Dios está hablando para la iglesia, para edificación. Y si es la lengua de la satánica, que Dios dé la interpretación para callarlo, sentarlo, ¿no? Tal persona. ¿Estamos acá? Entonces, el don de lenguas en sí es también una bendición para poder entender cuando las lenguas glorifican a Dios y cuando las lenguas que se habla a tal persona no glorifica a Dios. ¿Amén? ¿Es su nombre? Gloria a Dios. Amén. Entonces eso hay que hacer. Y como hemos leído acá en 1 de Pedro 4:10, que dice, según el don que hemos recibido, hay que ministrarlo a nuestro prójimo. Amén. Sean los 5 ministerios, sean los dones de servicio, o sean los dones, 9 dones, gloria a Dios, dados para la iglesia. Amén. Entonces ahí vamos a quedar, gloria a Dios. Y creo que ha sido claro, gloria a Dios, los ejemplos, testimonios, y gloria a Dios, los versículos tomados en Corintios y 1 Pedro 4:10. Amén. Hermano, mire, yo cierro con esto. Estaba viendo, dice que, mire acá por favor, cuando uno habla lenguas extrañas, escuche esto por favor, según dice la ciencia, ha hecho un estudio. Dice, cuando uno habla lengua extraña, dice que nuestra defensa, nuestro cuerpo, o sea, nuestra inmunidad contra la enfermedad, dice que se eleva. O sea, hablar lengua también es una bendición también, digamos, física, no solamente espiritual, físico. ¿No? Es como fortalecernos tanto espiritualmente como físicamente, según la ciencia que ha hecho un estudio. Entonces, como dice Pablo, ¿no? Procuráis, ¿qué dice Pablo? Procuráis ¿no? Abundar en los dones o añadir los dones. ¿Por qué? Porque también es una bendición espiritual en sí, pero también es una bendición en lo físico.
que puede traer sanidad, o como en este caso dice la ciencia, eleva nuestra defensa contra tales enfermedades. Amén. Vamos a orar para agradecer. Gracias por todo, Padre, Señor, Padre de la gloria, que hemos hablado acerca del don de interpretación de lenguas, Padre, en nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender las lenguas, Padre, cuando lo que estamos hablando, Padre, en cada celebración, en cada culto, en cada intercesión, Señor Dios poderoso. Pero también, papá, en nombre de Jesús, ayúdanos también a comprender las lenguas que hablan otros, papá. Aquellas lenguas que te glorifican, te exaltan, Padre. Papá, darte gloria a ti, papá, por los siglos de los siglos, papá. Y aquellas lenguas, papá, que no te exaltan, no te glorifican, papá, a callarlos, Padre, en el nombre de Jesús. O lenguas satánicas, papá, a callarlos en el nombre de Jesús. Damos también entendimiento, papá, discernimiento, conocimiento, papá, de las lenguas que puedan, papá, hablar otras personas, papá, o en este caso la interpretación. Si esa lengua, papá, proviene del cielo, o de la carne, papá, o de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a interpretar, papá, en el nombre de Jesús, el origen de las lenguas, papá, que pueda dar persona, Padre, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre, que hemos impartido tu palabra, papá, acá a la iglesia, papá, en nombre de Jesús. Los que también están viendo este video, Padre, sean edificados, papá, por tu palabra y por los testimonios para tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, amén y amén. A nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahí vamos a sacar, amén.